Bendecimos al Dios y Padre eterno que una vez más nos permite estar en este lugar, y desde esta ciudad preciosa de Lauderhill, en el sur de la Florida, queremos enviar un cordial saludo como Iglesia de Cristo a todos los que nos puedan ver y compartir este mensaje precioso de las buenas nuevas de salvación. Te queremos bendecir con todo nuestro corazón como Iglesia de Cristo y desearte lo mejor. Si no conoces al Señor, hoy tienes una oportunidad más al escuchar este mensaje o predicación de entregarle tu vida al Señor, que es lo mejor que uno puede hacer. Necesitamos darle nuestra vida a Cristo porque Cristo es el centro de todo. Así que te bendecimos. Si estás pasando una necesidad, oramos para que el Señor te ayude. Si ya lo conoces, oramos para que sigas adelante y seas fortalecido. Y te declaramos bendecido en el nombre de Jesús. La iglesia da un aplauso. Amén. Y todos los que puedan vernos a través de internet, que puedan gozarse y ser impactados con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted este mensaje lo puede ver al día de mañana, lunes por la tarde, ya está listo y lo puede ver por internet y compartirlo con las amistades. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hablamos y preparamos nuestro corazón para que el Señor nos hable una vez más, y hoy vamos a tocar el tema. Queremos hablar de la consagración verdadera, la naturaleza de la verdadera consagración. Algunas veces nos cuesta entender la demanda de parte de Dios. Usted sabe que cuando Dios nos ha llamado con propósito para salvarnos, y en esa salvación Dios lo ha establecido y ha hecho su parte 100% a través de Jesucristo. Amén. Todo lo que Dios hizo y puso en Jesús es la parte de Él. Pero la consagración necesita también la colaboración, y que nosotros tengamos una vida dispuesta, decidida para colaborar con Dios también. O sea, que Dios pone su parte, pero nosotros tenemos que poner la nuestra. Amén. Y déjeme decirle, la demanda de Dios no implica en que nosotros tengamos que hacerlo de una manera, a la manera y a la voluntad de nosotros, porque no es así tampoco. Así es. Dios pone su parte, demanda la suya de acuerdo a lo que Él ha hecho, y nos demanda de una manera no impositiva, pero sí de una manera voluntaria, a que colaboremos con Él y tengamos una consagración total y verdadera. Todo mundo, toda persona, de una u otra manera, vive una vida. Y vive una vida consagrada a algo o para alguien. De una manera positiva o negativa, todo mundo tiene una concentración. Todo mundo tiene algo que le llama la atención y le consume el corazón todos los días. ¿Me está poniendo atención? Amén. Algunos tienen consagración solamente al trabajo. Otros están consagrados solamente para los hijos. Otros están consagrados solamente para buscar sueños materiales. Otros están tan consagrados que no miran otra cosa que dólares en los aires, etcétera. Otros están consagrados en buscar ¿qué cosa? Muchas cosas. Pero casi todas esas cosas que pueden atraer y sostener nuestra atención en una forma de consagración, no necesariamente debemos de decir que está la aprobación de la verdadera consagración. Amén. La verdadera consagración tiene que ver con aquel que conoce y le ha dado su vida al Señor Jesucristo como la fuente de poder y excelencia. No puede haber una verdadera y legítima consagración si no se ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y hay tres cosas de las cuales queremos hablar y queremos hoy compartir para que usted se la lleve en su corazón, porque este mensaje, más que para el mundo, nos toca a nosotros como hijos de Dios, porque probablemente como hijos de Dios algunas veces creemos que lo tenemos todo consagrado y que no hace falta nada, pero no nos damos cuenta que la exigencia y la declaración de la palabra quizás puede cambiar nuestras vidas.
Y necesitamos, quizás en muchas áreas de nuestro diario vivir, a pesar de que ahora tenemos a Cristo y como nueva criatura, tenemos que hacer quizás muchos ajustes. Ajustes, cambios, determinaciones. Y algunas veces ese ajuste quizás nos va a incomodar. Porque la consagración no tiene que ver con hacer las cosas a nuestra manera. Antes de venir a Cristo, todos nosotros teníamos un estilo de vida, ¿sí o no? Un estilo de vida en el cual nos deleitamos haciendo nuestra voluntad y la voluntad del enemigo, el diablo, y la voluntad del mundo y del pecado que nos engañaba. Y creíamos que todo iba bien. Hasta que llegó el momento en que topamos y dijimos, esto no va bien. Entonces algo pasó en nuestras vidas. Dígale, hermano, no se puede tener una verdadera consagración. Dígale, hermano, no podemos tener una vida verdadera consagrada si no se conoce a Cristo. En el mundo, en el estilo del mundo y en la y en el engaño del pecado, no puede haber una verdadera consagración. Sin embargo, vuelvo a repetir, aún antes de Cristo y con Cristo, toda persona persigue un sueño y está concentrado en algo. Y eso representa que él se consagra a eso porque está entregado en eso. Y eso implica consagrarse. Amén, amado. Amén. Pero aún a pesar de estar en Cristo, no todo el mundo tiene una vida definida en consagración verdadera con Dios. Pero veamos lo que Dios nos dice hoy en su palabra, para que nosotros podamos entender que Dios nos llama para que tengamos una plena comunión con Él y dependamos de una verdadera consagración legítima con nuestro Dios, porque ahora le pertenecemos a Él. Amén. ¿Cuántos saben de que realmente le pertenecemos a Dios? Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente Él nos compró. Y ahí es donde queremos ver hoy. Hay un orden que Dios establece para poder tener la experiencia de la naturaleza de una verdadera consagración como hijos de Dios. Y ese orden conlleva, número uno, revelación. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Hoy lo vamos a tocar un poco brevemente. Conlleva revelación, conlleva, amados hermanos, considerarnos o contarnos mediante esa revelación que hemos tenido. Y todo esto tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. Digan conmigo, identificación. Si esta revelación de la muerte de Cristo no ha afectado nuestra vida de una manera en la fe como nueva criatura, en el nuevo nacimiento, nadie puede tener una verdadera vida consagrada. Porque para tener una vida consagrada se necesita un proceso. Pero ese proceso no lo iniciamos nosotros, lo establece, lo inicia y lo desarrolla Dios. Amén. Pero sí, Él pide nuestra consagración y nuestra colaboración. Vámonos a primera de Corintios, capítulo 10, los primeros 5 versículos. Y voy a resumir rápido esta parte porque quiero concentrarme más en el capítulo 6 de Romanos, para ir viendo con detalle las otras cosas que necesitamos saber acerca de la verdadera naturaleza de la consagración legítima. 1 Corintios 15. Pues veamos el ejemplo de lo que pasó con la nación de Israel. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol, que ignoren que nuestros padres, o sea, la nación de Israel, amén, ¿estamos entendiendo? Estuvieron bajo la nube. ¿Cuántos saben de que Dios usó una nube? Amén. Esa nube era que los cubría y los guiaba. Diga conmigo, los cubría ¿de qué? Del sol para que no se murieran en el desierto, y los dirigía. Si la nube se paraba cubriéndolos, ellos tenían que estar quietecitos. Si la nube se movía, ellos tenían que caminar de acuerdo a la nube, por arriba. Amén, amado. Todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron. ¿Se recuerda que llegaron al Mar Rojo? Y venía Faraón detrás, ¿verdad? Queriéndoselos comer. Pero todo este asunto, Dios es que lo estaba manejando. Porque Dios es el que había endurecido el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que los persiguiera. Porque Dios es el que sabe hacer las cosas. Amén. Aleluya. Y llegaron a ese punto y de todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar
Mar Muerto, el Mar Rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, maná, tipo de Cristo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero aquí hay algo, aquí hubo algo que Dios no quería. Aquí es algo que Dios no quería, pero que lamentablemente sucedió. Dígale a su hermano, pero con nosotros esperamos que no suceda. Porque aunque estamos en la gracia, nos puede pasar igual que a ellos. Ya voy a resumir. Pero de los demás de ellos, de los que salieron, adultos, dice, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, porque fueron rebeldes. ¿Por qué fueron rebeldes y desobedientes? Porque no entendieron la revelación de Dios y el trabajo de Dios, la intención del corazón de Dios de sacarlos de la esclavitud de Egipto, de la mano pesada de Faraón y del engaño del pecado. Amén. No lo entendieron. Ellos solamente se sintieron felices porque físicamente estaban siendo liberados, pero no entendían que esa liberación implicaba mucho más que una liberación física. Así es. Implicaba una redención. Amén. Y aquí voy resumiendo. ¿Qué fue lo que Dios hizo para sacarlos de Egipto? ¿Representación de qué? Del mundo. Y liberarlos de la mano fuerte de Faraón, tipo de Satanás. Y de la esclavitud con que ellos trabajaban, tipo del pecado, de la carga pesada del pecado. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios los liberaba? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Todo eso lo sabemos. Y voy resumiendo. Antes, ya para finalizar Dios sus juicios contra Egipto, Faraón y sus dioses, ¿acaso ellos no estaban cubiertos por el Señor? La noche antes de salir, al día siguiente, de una manera libre. Durante esa noche, ¿cuál fue la experiencia que ellos tuvieron? Diga conmigo, la Pascua, el Cordero. Ellos recibieron un mandato a través de Moisés, que cada uno de los miembros de una familia grande o pequeña, si eran pequeñas, la familia podían unirse en dos para que el cordero ajustara, etc. Pero ese cordero se lo tenían que comer completo, diga completo. ¿Tipo de qué era ese cordero? Tipo de Cristo Jesús. Ahí implica ¿qué cosa? ¿Liberación físicamente? No, ahí implica que alguien está pagando un precio por el pecado. Ahí eso sí representa ¿qué cosa? Redención. Y como que ellos no entendieron. Ahora, ellos tuvieron la experiencia de comerse el cordero completo. No se lo podían comer, amados hermanos, crudo, ni cocido en agua. Tenía que ser asado. Y tenían que comérselo todo, hasta con todas las entrañas. Y si ya no les cabía algo, acompañado con cuestiones amargas, cosas así que le amargara, tipo de el juicio del pecado, amados hermanos, y si les sobraban al día siguiente, no lo podían botar, tenían que quemarlo. Y mientras esto sucedía, la sangre de ese cordero que se estaban comiendo, lo pusieron en los dintales, en la puerta, y mientras ellos hacían eso era una señal de la cobertura y protección de Dios. Mientras que afuera Egipto, Faraón y los dioses y todo el mundo, aún sus animales, estaban sufriendo los juicios del Señor. Amén. Y Dios estaba siendo glorificado en ellos en la salvación y glorificado mostrando su soberanía y poder sobre Faraón y Egipto. Amén. Y al día siguiente, inmediatamente después de todo eso, ellos tenían que estar, diga conmigo, preparados. ¿Listos para qué? Para ser libres. Amén. Aleluya. ¿Cuántos hemos sido libres ya? Amén. De las garras de Satanás, amén, del mundo y del pecado. Vamos a ver si es cierto y si lo entendemos así, porque la palabra nos demanda después de eso entonces que debemos de tener ¿qué cosa? Una consagración. Dios no solamente los saca y los libera de Egipto a la nación de Israel, tipo de nosotros también. Así como Dios nos liberó a nosotros del pecado y del mundo, Dios necesita
Vamos, hermanos, que nosotros veamos un ejemplo. La nación de Israel tenía que traer un corazón dispuesto de tener la experiencia de la liberación física y de la redención, tener un corazón dispuesto para consagrarse a Dios y entender que lo que Dios estaba haciendo era lo mejor para ellos. Número uno, los había liberado ya de la esclavitud, del pecado, de Egipto y de Faraón. Ahora, Él los iba a liberar. Los mete a un desierto, pero en el desierto, la prueba, la mayoría de ellos no la pasaron. Qué lástima, ¿verdad que sí? Quedaron postrados y se volvieron rebeldes. Si usted ha leído la historia en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, acerca de todas las cosas que sucedieron, hasta muchos querían regresar de nuevo a Egipto. Y decían que Egipto era la tierra que fluía leche y miel. ¿Hasta dónde estaban tan fuertemente esclavizados y engañados que querían hasta regresar cuando no entendieron el verdadero propósito de Dios? Diga conmigo, Dios demanda consagración, pero no es a la manera de nosotros, sino como Dios lo ha establecido. Y Dios tiene un orden. ¿Cuántos hemos sido ya perdonados y liberados del pecado? Amén. La gloria sea para Dios. Vamos a ver de qué manera sucede la demanda de la consagración verdadera para aprender hoy entonces. Israel es un gran ejemplo, pero de los demás de ellos, Dios no se pudo agradar porque fueron rebeldes, no entendieron el verdadero propósito y objetivo de Dios y no pudieron consagrar su vida a Dios. Su mirada, su corazón, todo lo que ellos habían visto y experimentado, se olvidaron tan rápido y empezaron a murmurar y a quejarse, viéndolo del desierto, amados hermanos, y en vez de poner su fe y su confianza en las promesas de Dios, desfallecieron su corazón y la mayoría murieron en el desierto. Qué lástima. ¿Podemos morir nosotros en el desierto de la vida hasta que el Señor nos llame, venga en nuestra fe y volver atrás? Sí, también hay peligro y Dios no quiere eso. Por eso es necesario tener una vida definida de verdadera consagración, no a la manera de nosotros ni del mundo, sino a la manera en que Dios lo ha establecido, y esto es a través de su Hijo Jesucristo. Esperamos que entendamos. Amén. Aleluya. Diga conmigo, hay un orden. Y este orden tiene tres cosas. Número uno, diga conmigo, revelación. Número dos, se necesita, parte de la revelación de Dios, tener una participación y contarse en esa revelación. Y por último, en tercer lugar, es tener una vida activa de una consagración, presentándose a Dios en un estilo de vida todos los días, a la manera de Cristo. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 11. Aquí entendemos algo y queremos ver la identificación con la muerte y resurrección de Cristo, y esto tiene que ser una revelación. Le hago una pregunta. Cuando usted va a una fábrica, ¿cuántos hemos tenido la experiencia de la necesidad de buscar un trabajo aquí? De ir a buscar un trabajo, aplicar, de ir a una empresa. ¿Cuál es lo primero que usted tiene que entender y saber cuando va a buscar un trabajo? Esto ya lo he explicado, pero lo voy a repetir un poco. ¿Cuál es lo primero que uno debería llevar conscientemente, que debe ser el primer lugar cuando uno va a buscar un trabajo? La mayoría cree que es el conocimiento y la experiencia que él tiene para desarrollar la actividad según el trabajo que anda buscando. ¿Es importante eso? Pues claro que es importante, porque algunos van a buscar trabajo y no tienen ninguna clase de experiencia. Lógico, les consiguen trabajo por lo menos de ayudante, si es que necesitan ayudante. ¿Sí o no? Bueno, pero en realidad algunas veces alguien aplica y va a buscar un trabajo y va a una empresa y se presenta porque él se cree que tiene la capacidad, tiene el conocimiento y tiene la experiencia, y eso es bueno. Pero eso no es en primer lugar el orden. Cuando uno va a un trabajo, a una empresa, lo primero que uno tiene que entender, que saber y conocer para sujetarse, es el orden que hay en esa empresa y quién es el dueño de la empresa.
No sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque aunque usted y yo tengamos la experiencia y el conocimiento, eso es bueno. Eso nos va a valer a que nos acepten o a que nos rechacen, dependiendo de lo que estén pidiendo. Pero en realidad lo que uno tiene que saber cuando uno va a buscar un empleo es quién es el dueño de la empresa y cuál es el orden en que funciona esa empresa para disponerse y estar sumisos a ello. Si eso no es así, tenemos problemas. Mucha gente va a buscar el trabajo y en primer lugar que él pone es su experiencia, pero su conducta es muy mala en la empresa. Hemos tenido problemas, hermano. Yo en la fábrica tengo experiencia y veo cómo entra gente y sale y entra gente. Porque algunos vienen y vienen con conocimiento, otros vienen con mentiras, diciendo que tienen la experiencia, pero a la hora solo lo utilizan para conseguir el trabajo. Pero cuando entran al trabajo y entran en el aspecto de la experiencia, no saben nada. Mentira, apariencia. Algunos sí traen la experiencia, pero son rebeldes. Porque piensan solamente en sus propios intereses, pero no piensan en el orden que hay en la empresa. Algunos en los primeros días se portan bien, pero una vez entran en cancheo y en confianza, hermano, entonces empiezan a sacar lo que realmente son. No sé si me estoy dando a entender. ¿Es así, es así o no es así? Así es, así es. Ahora, si en una empresa alguien va a buscar trabajo y no sabe cuál es el verdadero orden, en primer lugar va a tener problemas aunque tenga la más grande experiencia y sea lo más inteligente, porque su conducta lo va a traicionar. Necesitamos aprender, diga conmigo, el orden. Dios es igual. Lo de Dios es igual. Dios ha establecido un orden para que entendamos cuál es la verdadera naturaleza de la consagración de la cual nosotros tenemos que participar. Aunque Dios ya lo dio todo, ella decía, como dice Juan 3:16, Dios lo dio todo en Jesucristo. Él lo dio, Él se entregó, por amor amó Dios al mundo que lo dio todo. Él ya puso su parte, pero Dios te manda la nuestra también. Y es una actitud voluntaria. Dios no somete a nadie. Así es. Amén, amados. Amén. Y eso hay que aprenderlo. No son los talentos, no son los dones, no son las habilidades. Mucha gente ha venido a congregaciones y va y entra a diferentes congregaciones. Y sabe que la mayoría de la gente va quizás con conocimiento de la palabra. Algunos hasta han servido, algunos otros no, sino que vienen y tienen un encuentro personal en alguna reunión como esta. Pero algunos vienen con ideas, con conocimiento, con dones, con muchas cosas y creen que eso es lo suficiente y entonces quieren determinar hacer las cosas a su manera. No les importa si hay un pastor, no les importa si hay un anciano, no les importa si hay un orden, no quieren sujetarse. Pero la cuestión no es así. Dios no trabaja de esa manera. No son los dones, no son las habilidades, es el orden de Dios primero. Y Dios todo lo tiene sujeto bajo gobierno y en Cristo su Hijo. Amén, amados. Amén. Aquí hay algo muy importante. Ya Dios hizo todo. Él puso su parte. Díganme, hermano, Dios puso su parte. Pero esta parte tenemos que recibirla y obtener un conocimiento, y ahí se necesita algo que se llama revelación. Y con esa revelación nosotros tenemos que tener un corazón y una vida determinada y definida para tener y aceptar la verdadera consagración que Dios demanda después de haber puesto su parte. Pero no a la manera de nosotros. Eso tiene que revelarse, porque ni aún nosotros como hijos de Dios podemos o debemos de hacer las cosas a nuestra manera. No me estoy refiriendo cuando venimos a este lugar como iglesia y nos reunimos. No, me refiero en un estilo de vida a donde quiera que vayamos. Amén. Y de todo lo que participemos. Amén. En la familia, en el trabajo, en el negocio, en una posición, en cualquier aspecto que sea. No representamos nuestros propios intereses, sino representamos los intereses de aquel que se llama el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Él se dio en primer lugar 100% por todos nosotros. El Padre lo dio todo en Él.
Ya conmigo, hay que aprender. Hay que aprender, hay que aprender. Una de las cosas más duras para el ser humano es aprender a ser sumiso y obediente. Y cuando no hay humildad y entrega y consagración, entonces Dios va a hacer las cosas siempre, porque a Dios nadie le puede ganar. Nadie le, bueno, se le puede resistir, sí, pero ¿quién le puede ganar? Ese es el tercer problema, hermano. Resistir, usted puede resistirle el hijo a la mamá, el papá al hijo, el esposo a la esposa, puede resistirse y armarse problemas, pero resistirle a Dios, ay, hermano, ese es buscarse problemas. Es mejor estar tranquilo y decirle, Señor, sigue adelante, haz lo que tú quieras. Pero aquí, diga conmigo, revelación. Y lo voy resumiendo porque yo he enseñado de esto. Quiero concentrarme en otros puntos más. El orden de Dios, número 1, diga conmigo, revelación. Número 2, diga conmigo, contar con esa revelación. Y después de contar con esa revelación, el tercer paso es presentarme a mi Dios. Y ahí quiero después expresarle, decirle qué es lo que representa la palabra presentarse en su debido momento. Leemos del 4 al 11. Aquí la palabra de Dios nos declara, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, pongan atención, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nadie, si no tiene una vida nueva, va a entender el proceso de la naturaleza de la verdadera consagración. ¿Se recuerda el ejemplo que contamos ahorita en 1 Corintios 10 acerca de la experiencia de Egipto, verdad? No entendieron el sentido. Dios no puede recibir una vida consagrada a la manera del mundo, del pecado, ni a nuestra propia voluntad, sino a la manera de Él. Amén. Aleluya. Sigamos. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Diga, muerte y resurrección. Palabras clave de revelación, con lo cual hay que identificarse para poder tener una verdadera y aceptada consagración ante el Dios que lo ha dado todo. Amén. Seguimos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, note que aquí no dice pienso o voy a ver si va a suceder. No, creemos, diga acto de fe. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Diga conmigo, resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea, no tiene más poder sobre Él. Porque en cuanto murió, el objetivo de la muerte de Cristo tiene una sola identidad, se llama la naturaleza del pecado. Y aquí dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en la resurrección, porque Él no queda en el proceso de la muerte, el Padre lo revive, lo resucita con poder y gloria mediante el Espíritu Santo. Más en cuanto vive para Dios. Diga conmigo, el Padre. El 11. Y aquí está nosotros, aquí nos colamos nosotros. Diga gloria al Señor, porque Dios nos cuela en su plan. Pero esto hay que entenderlo en revelación. Porque hay que identificarlo y aceptarlo por la fe. Así también ustedes, dice el apóstol, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí quiero resumir estos versículos, porque esto es claro. Diga conmigo, revelación. Mucha gente ha entregado su vida a Cristo, pero le está costando entender que el objetivo de la muerte de Cristo y su resurrección es alcanzarnos a nosotros, afectarnos, impactarnos. Esto lo he enseñado y lo estoy resumiendo. El Padre, si bien es cierto, enjuicia al Hijo humanamente en el cuerpo y permite en su voluntad soberana que muera en una cruz.
Pero el objetivo verdadero de la muerte física, humana, de Jesucristo, no era porque Él lo merecía. Cristo no está muriendo para sí mismo. El Padre lo enjuicia y mata su humanidad, pero esa humanidad representa a todos nosotros que deberíamos de estar ahí en la cruz. Pero Él no lo puede hacer físicamente porque nosotros no llenamos los requisitos del Padre, pero Él sí, como el unigénito. Él nació de una virgen, fue engendrado por el Espíritu, Él nació santo, en todo aspecto no se hubo pecado ni se halló engaño en Él, etc. Él cumplió los requisitos de la demanda de Dios para que Dios pusiera su justicia y nosotros tuviéramos un pago por el precio de nuestros pecados. Nosotros no teníamos la capacidad en ningún aspecto, ni física, ni moral, ni nada, ni mucho menos espiritual. Espiritualmente estamos muertos, separados de Dios. Pero Jesús sí, como humano, Él llenaba los requisitos. Cuando Él muere, esa muerte no es por Él ni para Él. Esa muerte representa y tipifica tu muerte y mi muerte. Diga conmigo revelación. Pero Él no queda en la tumba. Aunque es sepultado físicamente, la profecía se cumple y al tercer día resucita. Diga conmigo, muerte y resurrección. En ambos aspectos tenemos que identificarnos. Porque Cristo muere, no muere para Él. Pero si Cristo resucita, tampoco resucita para Él. Él muere una sola vez, identificándose con la naturaleza del pecado que no habita ni gobierna en Él, sino en nosotros los necesitados. Y muere una sola vez físicamente porque la paga del pecado es muerte. Y punto. No queda otra alternativa. Dios no le queda otra alternativa más que identificarnos y pasarnos por la muerte de su Hijo en la cruz. Nadie que se ha identificado con la muerte de Cristo y su resurrección puede tener una vida verdadera de consagración a Dios. Y por lo cual, Dios no puede ser glorificado. ¿Cuánta gente vive engañada, haciendo las cosas a su manera, a pesar de confesar a Jesús? Porque todavía no se le ha revelado que la muerte de Cristo no es para Cristo mismo, sino es para que nosotros nos identifiquemos, diga conmigo, revelación y fe en esa muerte. Y así como Él muere, es sepultado, pero también resucita, también nosotros resucitamos como Él. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque Él murió y resucitó. Y después dice la palabra que ya no vive para sí mismo, sino vive para Dios. Y muere una sola vez con respecto al pecado. Así, en el versículo 11 está la clave. Todo este proceso que el Padre hizo en Cristo es nuestra identificación, revelación. Cuando nosotros entendemos por revelación que estamos incluidos en la muerte y en la resurrección de Cristo, el siguiente paso, tenemos que contarnos como muertos en Cristo. Por eso dice así también la palabra considerarse significa contarse. Como muertos ¿al qué? Al pecado. ¿A qué murió? ¿Para qué murió de una sola vez y para siempre Cristo? ¿Por qué y para qué? Por el pecado. El poder del pecado ya no nos afecta a nosotros. No es que el pecado está eliminado. No, hermano. Esa naturaleza está en usted y en mí. Pero su poder ya no nos domina porque hay una nueva naturaleza en nosotros que se llama el sello del poder del Espíritu Santo. Y la naturaleza y el señorío de Cristo nos dan la fuerza. Si uno tiene una vida consagrada al Señor, podemos tener dominio propio sobre todas las cosas con la ayuda del Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, también muero para Cristo. Cristo es nuestro todo. No sé si entendemos esto, pero esto es necesario. Y hay veces que no entendemos estas cosas. Diga, hay que identificarnos por la fe, en revelación, con la muerte y resurrección. Una vez esta revelación, esta iluminación llegó a tu espíritu, a tu corazón y lo aceptaste y sabes esto, entonces automáticamente te vas a contar incluido en la muerte de Cristo y vas a decir, Jorge Cabrera ya murió, Virginia está muerta.
Jorgito está muerto. ¿Cuántos creen que ya murieron aquí? Amén. No veo que me dicen amén y levantan la mano, están como dudosos ahí. Hermano, yo levantara todo. Pastor, está muerto 100 veces. Señor me eliminó, el Padre me eliminó. ¿Dónde? En el Hijo. Diga fe, revelación. Si acepto y conozco esto, me voy a identificar con facilidad de que ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pablo sabía esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Antes Pablito, llamado Saulo, hacía las cosas a su manera. A su manera. Usted sabe, usted es la historia de Pablo, ¿verdad? Y creía que estaba agradando a Dios, hermano. Sin embargo, el verdadero lo choca y lo aplasta y lo humilla y lo hace nueva criatura. Y ahora dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que me toca vivir en el resto de esta carne y este cuerpo, ya no lo voy a vivir a mi manera. Ahora lo voy a vivir considerando la vida de Cristo en mí. Amén. Mi Señor, el cual se entregó por mí y me amó. Así es. Vale la pena tener una vida consagrada al Señor. Si entendiéramos este principio y orden, le aseguro que hubiera iglesias fuertes, familias fuertes, empresas fuertes, trabajadores fuertes. Porque la vida de consagración se necesita hasta que el Señor nos lleve o Él venga. Amén. Pero a la manera de Él, para que al día final obtengamos verdadero fruto. Pablo decía: he peleado la buena batalla, he guardado la carrera. Aleluya. Dice: ahora solamente lo único que me espera, decía el apóstol, terminando, como dicen ya, lo que Dios le había determinado hacer según su voluntad, no la de él. Ahora solamente me queda, ¿qué cosa? La corona de justicia, que fue justo tiene preparada para mí. No solamente para mí, sino para todos aquellos que aman y esperan su venida. Amén. 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 Vale la pena consagrarse a Jesús a la manera del Señor. Vamos entendiendo, mis amados. Amén. Diga conmigo: revelación. Aleluya. El segundo paso es considerarse muertos al pecado. Cuando esa revelación viene y sabemos que Dios nos ha incluido en su muerte y en su resurrección, debemos de considerarnos automáticamente muertos al pecado. E igual que así como Cristo cuando resucitó vive solamente para Dios, nosotros también participamos de su resurrección solamente para vivir para Cristo. Qué lástima que mucha gente no entiende que la verdadera consagración no es vivir para uno, sino vivir exclusivamente para Dios. Muchos tienen la vida y creen que la demanda de Dios es muy limitada. Le ceden solamente el corazón. No se dan cuenta que cuando Dios pide el corazón, te está pidiendo todo. ¿Cómo, pastor? Sí, empezando la misma vida. Todo. Y de ahí, casas, carros, privilegios, sueños, metas, todo lo que alcanzamos y obtenemos va incluido en la demanda de la consagración. Nada nos pertenece a nosotros. Pastor, ¿pero entonces qué? En cierto aspecto somos esclavos. Pues vamos a decir la verdad. En cierto aspecto venimos a ser esclavos. Amén. Y vamos a ver. Pero vale la pena ser esclavo de Cristo. Yo prefiero ser esclavo de Jesús que ser esclavo de lo que decía antes. Ya va a ver. Segunda parte. La revelación. Segundo es considerarse, contarse. Pero después hay que presentarse delante de Dios como eternidad. Hay un orden de Dios. Del versículo, vamos a ver dónde podemos ver el punto de partida e inicio de la verdadera consagración según Romanos 6, 12 y 13. Aquí en la palabra de Dios hay una parte en este versículo, sobre todo en el 13, que dice: como vivos de entre los muertos. Leemos 12 y el 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En otras palabras, lo legítimo dice: no reine pues el poder del pecado como naturaleza en el cuerpo humano de ustedes, de modo que lo obedezcan o los gobierne en todos sus deseos malignos. Así es. ¿Puede suceder eso en nosotros? Sí. ¿Por qué?
Porque ya nos identificamos por la fe en revelación con la muerte de Cristo. Y ahí dice la palabra de Dios que debemos de considerarnos crucificados en el viejo hombre, que representa la vieja naturaleza con que éramos gobernados bajo el engaño del pecado y en el cual el diablo y el mundo tenía derecho. Ahora, en la vida nueva del creyente, Satanás no tiene legítimo ni legal derecho, ni el mundo, ni el pecado. A modo de que usted y yo no entendamos estas cosas, le podemos abrir y dar lugar. ¿A quién? A todo. Pero si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado puede gobernar y esclavizarnos. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a Él. Estamos muertos para ellos. Vivimos solamente para Dios. Amén. Amén. Así sea. No rey, versículo 13, ni tampoco, y aquí está la parte principal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, diga conmigo, preséntense ustedes mismos a Dios como qué, como muertos al estilo de antes, o como vivos entre los que están muertos todavía porque no conocen a Cristo. Como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, ¿miembros de qué? Del cuerpo humano, en todo aspecto, todo, ojos, cara, oídos, manos, lo de adentro, lo de afuera, todo, hasta el pelo, todo le pertenece a Dios. Amén. Amén. Y debe de identificarse con ese nuevo estilo de vida. Dice, presente ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. Qué lástima que algunas veces no entendemos. Nuestro estilo de vida representa todos los días un estilo de consagración. Amén. Y la palabra clave aquí, la demanda de Dios, si entendemos que en revelación ya hemos muerto en Cristo y resucitado con Cristo, el poder del pecado ya no debe de gobernar y reinar sobre nuestra vida. Amén. Nuestro estilo de vida es nueva creación en Cristo Jesús. Y nuestro estilo de vida es vivir solamente, no para nosotros, ni a nuestra manera, sino exclusivamente para aquel que nos compró. Diga, un acto de fe y voluntario, porque Dios no obliga tampoco a consagrarse a nadie. Es un acto voluntario, y es la parte que nos corresponde a nosotros. Pero la demanda está. La demanda está. La demanda es, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No está diciendo, no se preocupen, que aquí esto yo también lo voy a hacer. No, aquí le está demandando a la nueva criatura que no debe de ceder al gobierno y al poder del pecado. Si nos hemos identificado con la muerte y la resurrección de Cristo, entonces nos consideramos muertos al pecado. Este ya no debe de gobernar nuestra vida si tenemos una vida saturada y consagrada en la vida de Dios. No debe de dominar nuestra vida. Ya no debe de reinar sobre nosotros. Cristo es el que debe de reinar 100%. Porque ya nos identificamos con esa muerte y con esa resurrección. Por lo cual sí podemos, con la ayuda del Señor, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni tampoco presenten vuestros miembros, ¿a qué? Al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué es lo que no hacíamos antes nosotros de venir a Cristo? ¿Con qué facilidad nosotros bajo el engaño del pecado hacíamos las cosas de una manera indebida? Pero lo hacíamos, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron esclavos de muchas áreas del pecado? Borracheras, vanidad, mentira, robo, una lista por ahí. Pero ahora Dios ya no nos mira así, ni nos considera así, a través de Jesucristo. Y nosotros hemos aceptado eso. Pero necesitamos tener una vida consagrada al Señor. Amén. Amén. Separada para Él. Ya vamos a hacer algunas cositas por ahí. Por eso Él dice, como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Podemos glorificar al Señor con el alma, con el espíritu ya salvo? ¿O podemos glorificar al Señor incluso con nuestros cuerpos? Qué terrible que la humanidad hoy en día, bajo el engaño y el gobierno del pecado,
usan el cuerpo como instrumento de iniquidad. Todos tienen una voluntad dispuesta y abierta bajo ese engaño, amados hermanos, para hacer muchas cosas que dañan no solamente el cuerpo, sino que hunden el alma en separación eterna de Dios, sin darse cuenta que están muertos y que Dios no quiere eso. El aspecto físico en el cuerpo, ¿de qué manera lo usan? Sobre todo en el área sexual, moralmente hablando. Es una depravación terrible, tanto el varón como la hembra. Si hablamos de eso, vamos hermanos, y si hablamos del exhibicionismo, vamos a hablar sencillamente en cositas sencillas. Aún sin salir de la casa, y si vamos en la calle, usted va a ver, amados hermanos, que el cuerpo es utilizado para hacer muchas cosas terribles y horribles bajo el engaño del pecado y del mundo. Y la gente vive así. Pero para que el cuerpo sea utilizado, exhibido, vendido, maltratado en todo aspecto, tiene que haber una influencia y un gobierno. Pero Cristo no está ahí. Sin embargo, la palabra de Dios dice que aún nuestros cuerpos físicos, en vida y aún después de muertos, le pertenecen al Señor. Amén. Porque quien nos creó y nos formó y nos dio un cuerpo y nos depositó como alma y espíritu en un cuerpo, es Dios, no nosotros mismos. Amén. Pero ¿qué es lo que no hace la gente? Y presta sus miembros, sus ojos, para ver lo que no debe ver, sus oídos para oír lo que no debe de oír, su boca para hablar lo que no debe de hablar, sus manos para hacer y tocar lo que no deben de hacer y tocar, sus pies para caminar a donde no deben de ir, y lo de adentro, el corazón y todo fatigado y engañado por el pecado. ¿Qué es lo que no hace la humanidad hoy? Bajo el engaño del enemigo. Pero aquí la verdadera consagración demanda que nuestra vida, nuestras almas y nuestros espíritus salvos deben de gobernar y de colaborar con Dios, para que con todo nuestro ser, nuestros miembros, como estamos conformados en un cuerpo humano a donde estamos depositados, deben de colaborar para la gloria de Dios. No como se hacía antes, como miembros de iniquidad bajo el engaño del pecado. Ahí es donde comienza la verdadera consagración. Presentarse significa consagrarse a Dios. Es una actitud voluntaria cuando uno se identifica con la muerte y resurrección de Cristo. El Espíritu Santo aprobará todo esto mediante la vida de Cristo en resurrección. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estamos hasta el 13 solamente. Amados hermanos, versículo 13 y 19. Consagrarse. Algunas veces no entendemos que nuestras vidas deben de presentarse a Dios en consagración todos los días. Y aquí hay algo muy importante. Lo que nosotros debemos de entender es que Dios ha hecho su parte, y mediante la parte que Él ha hecho ha pagado un precio, y ese precio que Él pagó le da derecho a declararnos como de su propiedad. Amén. ¿Cuántos entienden el sentido de pertenencia a Cristo como su Señor? Amén. Si usted y yo no lo entendemos, podemos tener problemas. Pero usted y yo tenemos que aceptar que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque hay alguien que pagó un gran precio que nosotros no podíamos pagar jamás. Y ese solamente lo pudo hacer Jesucristo. Por eso se humanizó. Por eso como humano el Padre lo sometió a un juicio. Nosotros no tenemos nada que nos pertenezca. Qué bueno es decirle, Señor, en todo lo que tenga y en lo que me des y en lo que alcance, Señor, quiero que seas tú el que sea glorificado. Amén. No soy yo. Esto cuesta decírselo al Señor, porque hay áreas que todavía nos dominan y nos gobiernan y no se las queremos ceder al Señor, creyendo que todavía hay algo que nos pertenece a nosotros. Sin embargo, Dios, punto por punto, algunas veces van a haber cosas que no nos van a salir bien, porque quizás las hemos determinado no en una plena consagración, sino a la manera de nosotros. Dios va a decir, no, esto no es así, yo no quiero eso de ti, por lo cual no entendemos, pero Dios va a obstruir eso. ¿Es cosa fácil? No, no es cosa fácil, se lo voy a decir por qué.
Porque hay cosas en las cuales si Dios nos va a resistir, porque no está una verdadera consagración y su voluntad, nos va a doler y nos va a costar. Pero es mejor que suceda eso. Es mejor que suceda. ¿A cuántos les cuesta y les hace sentir daño y dolor y frustración muchas veces cuando no les salen a veces las cosas? Y sabe que hay veces que las cosas no nos damos cuenta que no salen. No es porque Dios no está interviniendo, es porque Dios sí está interviniendo. Es más, Dios quizás es el que esté resistiendo, porque quizás no hay en esa área una legítima y verdadera consagración en el orden de Dios. Y Dios lo va a resistir. Amén. Amén. Diga, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un amo, un Señor, y se llama Jesucristo. Aleluya. Consagrarse a Dios. La palabra presentar significa eso. Y Dios nos demanda, en primer lugar, que todo lo que somos en nuestros miembros, en el cuerpo, debe de colaborar de una manera voluntaria para consagrarnos al Señor. Separados al Señor. Versículo 19, el 13 y el 19. Vamos a leer al 19, Pascualito, por favor. Se parece así como el 13. El apóstol Pablo vuelve a decir aquí de la presentación. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad en el tiempo pasado se presentaron en vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. ¿Qué es lo que sucedía en el tiempo pasado? Cuando un hombre, cuando un animal o cuando un material era consagrado al Señor, se santificaba a Dios de una manera presentándose o dedicándose a Él. Si era cuestión de hombre, a ese hombre le rociaban un montón de aceite. Y cuando lo ungían con ese aceite, después de ese ritual y procedimiento, él quedaba exclusivamente consagrado al Señor. No podía hacer otra cosa más que lo que Dios le demandara, porque ya estaba consagrado a Él, separado exclusivamente para Dios. Fuera un animal, cordero, fuera algo material, plata, oro, cobre, lo que sea, para fabricar algo, todo era bajo un proceso de santificación. Amén, amados. Amén. Algunas veces creemos que la santificación tiene que ver cuando Dios nos perdona nuestro pecado. No, Dios no nos perdona nuestro pecado mediante la santificación. Dios nos perdona mediante el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre. Amén. Es la sangre de Cristo que nos perdona los pecados. Amén. La palabra consagración tiene que ver, amados hermanos, en parte con la santidad. Estar separados para Dios. Y la separación es presentarse a Dios, darse a Dios en todo lo que somos y tenemos. Amén. Nada tenemos, nada pudimos hacer para salvarnos. Todo se lo debemos a Cristo. Entonces vale la pena presentarnos y consagrarnos exclusivamente para Él. Amén. Y vivir para Él. Amén. Él es nuestra justicia, Él es nuestro todo. Él, como dice el canto que entonamos, Él es la razón de nuestro existir. Aleluya. Él es el Señor de nosotros. Separados al Señor, ¿tendrá derecho aquel que ha pagado por el precio de nosotros? ¿Tendrá derecho con respecto a nosotros como suyos, como su propiedad? Amén. ¿O no? Entendemos verdaderamente que aquel que es Señor verdaderamente representa el amo de todo lo que somos y tenemos. ¿Lo entendemos? Si esto lo entendemos, nuestra vida de consagración no va a tener ningún problema, porque seremos sensibles al llamado y a la voluntad de Dios. Algunas veces la gente interpreta que la vida de consagración es dedicarse a la obra del Señor. La obra del Señor sí hay que hacerla, claro que sí, hay que predicar el Evangelio, hay que ser misionero, hay que hacer muchas cosas, eso es así. Pero el orden verdadero de la consagración no conlleva hacer la obra de Dios o hacer las cosas a la manera de nosotros, sino entender de cuál sea la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Y ahí es donde Él nos pide su colaboración, si entendemos todas estas cosas. Aleluya. Separado. El Señor, diga a su hermano, tiene derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya pagó un precio y ahora hemos sido separados, apartados exclusivamente para Él. Aleluya. Quiero terminar aquí algo. Siervos o esclavos. Romanos 20 al 22 nos dice algo muy importante.
Porque cuando eras esclavos, ¿de qué? Del pecado. Antes de venir a Cristo, ¿éramos esclavos? ¿Sí o no? Levante su mano. Levante su mano. Si usted reconoce que era esclavo. Si usted no lo reconoce, entonces tiene que nacer de nuevo de verdad todavía. Sin lugar a dudas, no ha nacido de nuevo. Porque estas cosas hay que entenderlas por revelación y en un nuevo nacimiento. Pero aquí dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de qué? Acerca de Cristo. Porque la única verdadera justicia que nos identifica en inocencia para ser aceptado por el Padre es la justicia del Hijo. La justicia de nosotros para Dios no vale nada. No hay verdadera justicia en nosotros. No hay méritos para poder ser salvos, ni perdonados, ni limpiados, no, ni aceptados. No. Lo único que necesitamos es destruidos. Diga conmigo, juicio. La paga del pecado es muerte. Dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenza? ¿Cuántas cosas hicimos antes en el engaño del pecado que ahora nos dan vergüenza? Nos apena. Ni siquiera queremos traerlas a la mente, ni mucho menos imaginarnos, ni mucho menos practicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa fue una manera de antes en la cual, engañados bajo el pecado, hicimos todas esas cosas. Pero ahora, con solo recordar un poco el hecho de muchas cosas que hicimos y de donde Dios nos sacó y nos perdonó, nos da esta vergüenza. Diga, nueva naturaleza santa en nuestra vida. Dice, porque el fin de ellas, ¿qué cosa conllevaba? Muerte. Pero sigamos. Dice, mas ahora, dígale a su hermano, mas ahora hemos sido, diga, he sido liberado del pecado. Diga, y he sido hecho siervo de Dios. Venga, ahora, diga, ahora mi objetivo, diga, ahora mi objetivo, mi propósito final es tener y conseguir fruto, diga conmigo, de santificación y como fin al final, ¿qué cosa? Obtener la vida eterna. Sin santidad, sin apartarse, sin tener una verdadera consagración, nadie va a tener la experiencia de la vida eterna y del goce perfecto con Jesús. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. O tenemos o definimos nuestra vida en verdadera consagración en el orden de Dios, o seguimos haciendo a la manera de nosotros. Yo aclaro algo. Usted y yo hemos sido salvos, pero Dios nos ha hecho libres. No solamente nos ha hecho libres del pecado, sino nos ha dejado en libertad también. O sea que Dios nos salva, nos libra del pecado, pero nos deja libres para determinarnos o consagrarnos a Él o seguir haciendo las cosas de nuestra manera. Somos libres. Pero si nos volvemos atrás y no hacemos lo que Dios demanda en consagración, al final vamos a pagar el precio. Porque de una u otra manera, el que es dueño, soberano y Señor de todo, se llama Dios. Amén. Así que lo mejor, yo le doy un consejo. Díganle a su hermano, consagra tu vida totalmente al Señor. Determínate con el Señor, identifícate con el Señor de una vez y para siempre, y no pienses cosas nada. Amén. Porque todo lo que podemos lograr en este mundo, en una consagración equivocada, al final nos puede llevar a la destrucción y a la muerte. Todo lo que conseguimos mientras estemos en el cuerpo se termina aquí en la tierra, pero no tiene fruto espiritual al final. Sin embargo, la consagración de la cual nos dice la palabra hoy, al final tiene fruto de santidad y como experiencia verdadera, la vida eterna. Y creo que vale la pena. Amén. Levante la mano si entendemos la naturaleza de la verdadera consagración. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría hacer? Antes éramos esclavos, ¿verdad que sí? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Del pecado. Pero, ¿de qué servía esa vida de esclavitud del pecado? Que hacíamos cosas que ahora nos dan vergüenza, ¿verdad que sí? Y al final, ¿qué es lo que nos llevaba? Destrucción. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Aquí termino con esto. La palabra siervo en el original no es siervo, sino dice, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del esclavo o esclavitud del pecado, diga conmigo, cambio de dueño. Diga, cambio de dueño. Dice libertado del pecado y
hechos esclavos de Dios. Porque aquí la palabra siervo en el original es esclavos de Dios. Ahora, y como fruto, y como fin, el fruto, la santificación, y al final, la vida eterna. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre siervo y esclavo? En el original aquí es esclavo, no es siervo. Un siervo viene y puede presentarse ante un dueño y señor de algo, con todo y sus bienes. El siervo viene y si le agrada el amo, el dueño, y lo que le ofrece, él puede quedarse y trabajar con él. Pero tiene libertad. Puede trabajar con él según lo que le pida, pero él tiene libertad. Si no me agrada y no me gusta, él es libre de tomar la decisión de irse a buscar a otro amo. Siervo, trabajador. Si usted va a un trabajo aquí en los tiempos modernos y no es esclavo, usted puede ir a aplicar otra vez. No le gusta, vaya a buscar otro. Pero la palabra esclavo no tiene la libertad de escoger. Él tiene un solo amo y dueño. Su vida completa, lo que él sabe hacer y lo que él tiene, le pertenece a su Señor. Y punto. Ahí muere todo. ¿Qué prefiere usted? Si antes era esclavo y el pecado era su Señor, pero al final lo llevaba a la destrucción y me llevaba a la muerte, ¿qué prefiere? ¿Que volverse otra vez a esclavo del pecado para morir, o quedarse como esclavo de Cristo y al final en santidad tener la vida eterna? Escoja, póngase en pie. Dale un aplauso al Señor. Escoja y dale un aplauso al Señor. Yo la dejo ahí, pero yo prefiero ser y morir como esclavo de Cristo en santidad y al final gozar de la vida eterna. Aleluya.